La Alianza por la Inclusión Laboral es una iniciativa que busca sumar esfuerzos para la promoción del empleo inclusivo de diversas poblaciones que históricamente han tenido dificultades para acceder al empleo formal, entendiendo que este es una parte fundamental de la movilidad y el desarrollo social. Con el compromiso de promover el empleo inclusivo en Colombia, la Alianza despliega esfuerzos para publicar anualmente el Informe Nacional de Empleo Inclusivo INEI, con el objetivo de proporcionar un análisis integral del empleo inclusivo en Colombia. Hoy queremos llevar el INEI a 8 territorios prioritarios en el país, mediante la implementación del INEI territorial. Esta estrategia busca impulsar y motivar el diálogo con actores locales que puedan actuar como portavoces y difundir la agenda de empleo inclusivo en cada región. De esta manera, trabajamos juntos para construir un futuro laboral más equitativo y promover la inclusión en todos los niveles del empleo en Colombia. Hoy estamos construyendo una nueva historia y tú eres el protagonista. Sumar esfuerzos para conectar los diferentes actores y replicar el MEI, Modelo de Empleo Inclusivo, será esencial para lograr una conexión exitosa entre la oferta y demanda laboral. Acompáñanos en este recorrido por Colombia. Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Riohacha y Cali serán los escenarios de esta iniciativa que contribuirá al desarrollo social y económico, brindando oportunidades más equitativas para la sociedad. Encuentro por el empleo inclusivo, trabajando juntos hacia un futuro laboral más equitativo. En este momento doy una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento a través de nuestro streaming, por nuestro canal de YouTube en la Alianza por la Inclusión Laboral y pues también obviamente quienes nos están acompañando acá. Mientras las demás personas que están en nuestro live se conectan, pues los invito a todos a que escriban sus comentarios por el chat, que por supuesto nos sigan en nuestras redes sociales y que puedan replicar los diferentes posts en nuestras redes sociales, pues compartir las memorias, opiniones e impresiones de este evento. Sin más preámbulo, pues realmente para mí estoy súper contenta de poder cerrar con este panel. Creo que ha sido un camino largo para llegar hasta acá. Hemos tenido 8 eventos territoriales, ha sido un trabajo, un esfuerzo enorme de todos los socios de la Alianza por la Inclusión Laboral y los equipos técnicos. Quisiera entonces empezar pues dándole las gracias a todos los equipos técnicos de los socios que han hecho esto posible. Han sido 8 semanas muy intensas, semana tras semana, evento tras evento, de ver las caras de personas como ustedes en los 8 territorios, con diferentes climas y temperaturas y colores y sabores. Y es una experiencia muy grata en entender los retos comunes que tenemos para la generación de empleo inclusivo. Simplemente recordarles para las personas que están conectadas, estuvimos desarrollando durante los meses de abril, mayo y junio 8 eventos por el empleo inclusivo en el país. Estuvimos en Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura y finalmente la ciudad de Cali, cerrando hoy. Y nos complace mucho empezar este panel contándoles un poco pues que logramos gestionar y movilizar alrededor de 400 actores clave del ecosistema en estos 8 eventos, en estas casi 9 semanas que hemos estado viajando. Y sobre todo hoy quisiera darle la bienvenida a todos los directores o representantes de las 5 entidades que están en este momento participando del proyecto INEI territorial, que desde su mirada estratégica nos puedan contar un poco cuáles fueron esas conclusiones de cómo se genera empleo inclusivo en el país, cuáles son esos retos a la hora de generar empleo inclusivo en el país. Para esta conversación tendremos a nuestro moderador Manuel Consain. Él hace parte de Invest Promotion, manager de Invest Pacific, quien nos acompañará el día de hoy. Él es máster en políticas públicas, un profesional de ciencia política con énfasis en relaciones internacionales del CAI, más de 10 años de experiencia laboral en consultoría, comunicación estratégica, atracción de inversión, negocios, relaciones internacionales y demás. Muchísimas gracias, Manolo. Bueno, damos inicio a este panel.
Bueno, pues buenos días, ya casi tardes a todos y a todas. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Como bien decían, yo soy el gerente de promoción de inversión de Cali, del Valle del Cauca, pues en Invest Pacific, que es la agencia de promoción de inversión de nuestra región. Muchas gracias a los organizadores del evento por invitarnos. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el rol de la agencia de promoción de inversión de Cali, del Valle del Cauca, en este espacio de empleo inclusivo? Pues el sector que manejo, que es el sector de servicios, es un sector que demanda mucho talento humano, y ahí es precisamente donde uno de los grandes retos para atraer inversión y para atraer empresas que brinden esas oportunidades es poderlos conectar con el talento humano calificado. Y en esa búsqueda de talento humano calificado también tenemos mucho ese chip de que el empleo que traemos desde la atracción de inversión, pues también puedan acceder todos y todas, todo nuestro talento a ese empleo. Y ahí es donde vemos que hay retos, brechas, que como ecosistema tenemos que ir cerrando, y pues que como agencia de promoción de inversión de Cali, del Valle del Cauca, no solamente nos dedicamos a traer la inversión, a traer las empresas, sino también a cerrar esas brechas, a trabajar con el ecosistema, con aliados de diferentes sectores, para que precisamente las oportunidades que llegan con las empresas extranjeras puedan ser de fácil acceso para todas nuestras poblaciones. Con esa introducción, quisiera empezar a llamar a nuestros panelistas de hoy. Empezar por Milton Andrés Mora, de Actiboca. Milton, si puedes ir pasando, economista con estudios financieros y con más de 15 años de experiencia laboral en gestión de políticas públicas referentes a oferta laboral, asuntos migratorios, internacionales y empleo inclusivo. Su trayectoria le ha permitido la construcción de lineamientos generales e implementación de políticas de acceso al mercado laboral en el marco del trabajo decente, diseño y aplicación de mecanismos de estabilización, generación de ingresos e inserción al mercado de trabajo de población con mayores barreras de acceso. Actualmente es gerente de empleabilidad del programa Jóvenes Resilientes y juntanza étnica de USA y Actiboca. Milton, buenos días y bienvenido a este panel. Seguimos con Alejandra Corchuelo Marmolejo. Ella es economista de la Universidad de los Andes, con una maestría en Economía Institucional de la Universidad de París. Cuenta con una amplia experiencia en políticas públicas. Desde el sector público se ha desempeñado como subdirectora general del Departamento Nacional de Planeación, donde también fue directora de Desarrollo Social. Ha sido asesora en el Ministerio de Protección Social, desde donde impulsó la articulación del sistema de protección social, y fue asesora en el DANE en 2 oportunidades. Trabajó en el Banco Mundial y en la CEPAL como especialista en desarrollo humano, y fue gerente de innovación social del Grupo Semana, liderando proyectos catalizadores de desarrollo y cambio social. A lo largo de su carrera ha sido profesora cátedra en la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana, y consultora en temas de calidad de vida, sistemas de protección social y desarrollo territorial. Actualmente se desempeña como jefe nacional de recuperación económica en Perú. Alejandra, mucho gusto, bienvenida. Como pueden ver, unos panelistas bastante preparados y muy pertinentes para nuestro tema. Seguimos con Daniel Uribe, de la Fundación Corona. Él es ingeniero industrial de profesión con énfasis en organizaciones y finanzas corporativas. Ha trabajado en Beta Invest, banca de inversión, como analista de banca de inversión. Trabajó como asociado en Endeavor Colombia, donde diseñó y ejecutó planes estratégicos para el crecimiento de emprendedores de alto impacto en industrias como educación, telecomunicaciones y biotecnología. Es miembro de las juntas directivas como la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE, Así Vamos en Salud, Corporación Nacional Advisory por Colombia, NAB, Inversión de Impacto y Transparencia por Colombia. En los últimos años ha liderado la agenda alrededor de la inversión de impacto y la innovación financiera, liderando programas como CIPS.co en Colombia y la red de pago por resultados en América Latina. Es el director ejecutivo de la Fundación Corona, como ya lo había mencionado, una de las más reconocidas instituciones del país, que trabaja desde hace 56 años por el desarrollo social en Colombia. En este rol ha tenido un enfoque en la promoción de enfoques sistémicos y articulación de actores alrededor de las agendas priorizadas de la Fundación, involucramiento ciudadano y educación en empleo. Daniel, mucho gusto, bienvenido también. Anael Hernández, de la Fundación Promigas, es psicóloga, magíster en desarrollo social, profesional con más de 20 años de experiencia en el trabajo orientado al desarrollo social y productivo de las comunidades, impulsando iniciativas desde los sectores público, privado y académicos. Ha trabajado en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de programas de impacto socioeconómicos, así como en la gestión e implementación de políticas públicas. Actualmente se desempeña como líder de los programas Más Empleo Juvenil y Más Emprendimiento de la Fundación Promigas. Anael, mucho gusto. Y finalmente, Catalina Martínez, de la Fundación ANDI, magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, especialista en gobierno y políticas públicas, administradora de empresas, cuenta con experiencia en políticas públicas de desarrollo e inclusión social en Colombia
diseño y gestión organizacional, posee un profundo conocimiento del contexto colombiano y ha trabajado durante más de 18 años en gestión de programas de desarrollo social, económico y cultural para poblaciones vulnerables a nivel local y nacional. Actualmente es gerente de Arquitectura Social de la ANDI y directora de la Fundación ANDI. Miembro de Junta Directiva de la Fundación Nacional Batuta e integrante del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en representación de la ANDI. Integrante del Consejo Asesor del Global Reporting Initiative, GLI, en representación de la ANDI, invitado permanente a la Junta Directiva de la Asociación Banco de Alimentos de Colombia, ABACO, en representación de la ANDI. Miembro del Consejo Asesor de Colombia Cuida Colombia, asimismo se ha desempeñado como directora de programas especiales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, gerente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, gerente de cooperación y proyectos de la Fundación Panamericana para el Desarrollo Humano. Mucho gusto, Catalina, bienvenida. Pues como pueden ver, ya digamos pasando lo protocolario y empezando con el panel, tenemos unos panelistas pues con unas hojas de vida muy nutridas. Yo cuando estaba preparando y leyendo esto, pues no me lo pude memorizar porque realmente eran unos currículums y unas trayectorias bastante buenas y nutridas, y realmente me siento pues muy orgulloso y honrado de poder moderar este panel. Simplemente antes de empezar, vamos a aclarar la metodología del panel, cómo sería. Cada panelista va a recibir una pregunta específicamente diseñada para cada uno de acuerdo a esa trayectoria que mencionamos, y sobre esa pregunta ustedes tienen 5 o 6 minutos para desarrollar una respuesta. Como moderador, la idea es ir hilando y tener como ese hilo conductor, esa narrativa, para después lograr llegar a conclusiones. Y vamos a cerrar con algunas preguntas también del público para que eso sea dinámico y que podamos también tener una discusión abierta entre todos. Con esa metodología, entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que sería para Alejandra Corchuelo de PNUD. Y el contexto de la pregunta, Alejandra, es el siguiente. Después de la pandemia se vio una fuerte caída en los indicadores socioeconómicos del país, como pobreza monetaria o multidimensional. Si bien algunos territorios han empezado a recuperarse, no todos han logrado volver a los niveles pre-pandemia, y eso lo destacan los informes y se evidenció a lo largo de los eventos. La pregunta entonces es, ¿cómo acelerar la recuperación socioeconómica de los territorios de la mano del empleo inclusivo, principalmente en aquellos cuya recuperación está iniciando hasta ahora? Muchas gracias, Manolo. Primero, muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos en esta conversación tan interesante. Y yo feliz, además de estar en mi tierra, entonces, pues doble ganancia para mí. Yo creo que, digamos, el informe tiene la bondad de hacer un análisis de lo que pasa durante el COVID-19 y hace un corte con la información estadística disponible en ese momento. Si miramos los datos a hoy, podríamos pensar se está recuperando, la pobreza multidimensional cayó a 12%, el desempleo está cayendo, incluso cuando uno mira a nivel de ciudades pareciera que está avanzando bien. Las estadísticas ocultan justo lo que queríamos conversar y el por qué se crean estas mesas territoriales. Y son las diferencias de ritmo, las diferencias además entre tipos de población y entre tipos de territorio. Entonces, pues más que bienvenido, a pesar de esta aparente recuperación, bajar a territorio, entender qué es lo que está pasando, para que desde Bogotá dejemos de hablar en términos generales y con una sola estadística y realmente se construya la respuesta a un problema de inclusión desde los territorios. Hablando de recuperación económica, hay una frase que es contundente: las crisis llegan rápido y la recuperación se demora. Y la recuperación además llega a diferentes ritmos. No solamente los indicadores cambiaron, no solamente nos llegó una ola de crisis de desempleo, pero también nos cambiaron las coyunturas, los tipos de mercados, cómo compramos hoy en día, cómo los empresarios se ven y se entienden ellos mismos hoy en día. Y hay algo que en medio de esta marea nos surgió a todos, y es que este reconocimiento o esta mayor conciencia desde lo ambiental, desde lo social y desde la necesidad de reconocer las diferencias. Entonces creo que eso lo podemos apalancar como una oportunidad. Cali en particular tuvo una manifestación muy clara de un grupo, podríamos llamar relativamente específico, porque se visibilizaron muchísimo los jóvenes,
Pero dentro de estos jóvenes tampoco podemos hablar la juventud. Dentro de estos jóvenes hay una diversidad y un mar de personas con ambiciones y con posturas y con creencias y con culturas muy diferentes. Reconocer esas diferencias, creo que esa mayor sensibilidad es algo que tenemos que utilizar como una gran oportunidad de cambio. Y una oportunidad para revertir lógicas de crecimiento y desarrollo. Y esto es una invitación y el por qué PNUD se suma a esta gran alianza por la inclusión laboral. Y es porque desde el PNUD, la Alianza por la Inclusión Laboral juega un rol fundamental para cambiar esas lógicas de crecimiento y esas lógicas de desarrollo con las que veníamos manejando el país. La recuperación temprana, la que se tiene que dar en estos momentos de COVID, no puede ser una reacción de un solo momento, no puede ser un empleo temporal, tiene que ser algo sostenible en el tiempo. Y esa palabra sostenible y la sostenibilidad precisamente están en el corazón de la Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como su mismo nombre lo dice. Esa Agenda 2030 nos empieza a plantear ya que pensemos, y fíjense cómo empieza a coincidir el cambio de mentalidad con la invitación de la agenda. Entonces nos dice, pensemos lo ambiental, lo económico y lo social en un mismo nivel. Todo tiene que ir de la mano. Y el concepto detrás de eso es el crecimiento inclusivo, donde el empleo inclusivo es una de las herramientas fundamental, pero es una de las muchas herramientas que tenemos que activar para lograr ese crecimiento inclusivo, donde el mensaje es no podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar territorios atrás, no podemos dejar poblaciones atrás. Y eso es mirar la diversidad territorial y poblacional para poder tomar las medidas y las acciones que se requieren. Hay un mensaje también que nosotros desde Perú nos gusta mucho en este mensaje de recuperación temprana y de oportunidad, y es entendamos primero cuál es ese nuevo mercado, entendamos cómo está funcionando el territorio, entendamos la demanda. Y hablando a nivel de empleo inclusivo, ¿por qué no entendemos primero cuáles son las necesidades reales que tienen estos nuevos empresarios que salen después de la crisis del COVID? ¿Por qué? Porque es que la generación de empleo, y lo decían ahorita en el panel, no es un tema filantrópico. La generación de empleo no puede ser un tema temporal. La generación de empleo tiene que hacerle sentido al empresario. Y hacerle sentido al empresario es también sensibilizarlo. No a qué pesar con ese muchachito, contratémoslo, sino mire el valor que ese joven, esa mujer, esa persona afro, esa persona indígena le va a aportar a su proceso productivo. El traer la diversidad dentro de su lugar de trabajo, el abrir diferentes miradas, tener una mirada integral del mercado, reconocer nuevas oportunidades incluso de negocio, le empieza a hacer sentido al empresario, y ahí sí miremos la oferta. ¿Quiénes son los que están buscando trabajo? ¿Quiénes están ofreciendo su capacidad de trabajar? Y ese emparejamiento lo veíamos aquí en la mesa de intermediación laboral, empieza a volverse un puente, y aquí es donde los que estamos acá sentados tenemos un rol fundamental. No solamente los gobiernos locales, que claramente lo tienen, o el gobierno nacional, casi por mandato, pero nuestro llamado es que a la cooperación, las fundaciones, empecemos las cámaras de comercio, empecemos a jugar realmente ese rol de punta. La gestión empresarial no es solo póngame la vacante, es qué necesita realmente y construyamos esa vacante. ¿Cuáles son sus capacidades más allá del título? Construyamos esa hoja de vida, generemos ese emparejamiento, y que ese emparejamiento se dé en la realidad del mercado y en la realidad del territorio para que sea sostenible. Y ese emparejamiento no debe ser hasta ahí el rol de la intermediación laboral. El rol debe ir más allá. La Fundación Corona, de la mano de Agriboca y otros aliados, construyeron unas metodologías maravillosas para acompañar los equipos de talento humano, para enseñarles a hacer esos procesos de inclusión laboral e ir más allá del momento de contratación. Es acompañar durante todo el proceso para que se sientan realmente parte de la empresa, para que se sientan parte de la entidad en la que están vinculados.
Si ustedes ven, la invitación aquí es que el empleo inclusivo o el crecimiento inclusivo no es un tema de favores, es un tema de entender, de hablarnos, de empatías, que nos haga sentido a todos y sobre todo donde todos tenemos un rol, una tarea, y donde el sector privado y el sector público y la cooperación y la sociedad civil tenemos que sentarnos a conversar como lo estamos haciendo hoy en día y pasar de la conversación a la acción, como bien nos hemos invitado acá, a través de acciones concretas de escucha y de ir más allá del empleo. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, muchas gracias por la respuesta, rescatar algunos puntos o resaltar algunos puntos que nos menciona Alejandra. Me gusta mucho esa idea de descentralizarnos un poco, eso desde las regiones, yo creo que lo vivimos mucho. Colombia sigue siendo un país centralista, pero tenemos que empezar a ver Colombia con esos ojos, digamos, son lentes regionales también. Me parece muy importante esa palabra que enfatizaste mucho de sostenibilidad. Esto no puede ser una respuesta temporal, en 2 años después de la crisis pensar que todo se solucionó y volver a seguir operando como operábamos prepandemia o como operábamos preparo. Realmente aquí tiene que haber un cambio de mentalidad desde los empresarios, digamos, en que esto no sea entendido desde el altruismo, sino incluso desde el mismo core de la empresa. O sea, ¿cómo puedo yo? Porque tengo la oferta, tengo personas buscando trabajo, tengo personas que quieren salir adelante, yo tengo una demanda de talento, ¿cómo nos encontramos? Y cómo nos encontramos nuevamente teniendo esas conversaciones, teniendo el enfoque regional, entendiendo esas comunidades, esas diferencias de que no es la misma recuperación en Bogotá que lo que puede ser en Tumaco, por ejemplo, y ver cómo entonces también, sin dejar a nadie atrás, vamos a Tumaco, entendemos las realidades de Tumaco, entendemos la demanda, qué es lo que necesitan los empresarios de este territorio y qué es lo que tiene o necesita reforzar nuestro talento también. Y estar ahí, pues, acompañando esos procesos también con entidades intermediarias como puede ser PNUD, como puede ser la Agencia de Promoción de Inversión, como pueden ser las fundaciones que también pueden acompañar estos procesos. Alejandra, muchas gracias por tu respuesta. Seguimos con Milton, de Activoca. Una pregunta muy interesante. El contexto de esa pregunta es: en las conversaciones que surgieron durante las mesas de trabajo, el tema de la orientación socioocupacional de los jóvenes fue recurrente. En todos los territorios se discutió que los jóvenes han cambiado de aspiraciones y que sus intereses no están acordes a las necesidades actuales del mercado laboral. ¿Cómo lograr articular las nuevas expectativas y realidades de los jóvenes con las necesidades del tejido productivo, en especial en un contexto multiétnico o en entornos donde la ilegalidad y la violencia puede ser más atractiva que el empleo formal? Y aquí, Milton, antes de darte el micrófono para que nos respondan, esta pregunta me lleva a una experiencia personal que me sacudió un poco cuando estábamos como Agencia de Promoción e Inversión, vamos a los colegios, nos remangamos la camisa y le hablamos al talento. Personalmente lo hago, les cuento cómo se está moviendo el mercado laboral, qué tipo de herramientas profesionales, qué tipo de capacidades está buscando el sector productivo. Pero cuando uno habla con los rectores, por ejemplo, el rector te dice: es que es difícil vender a un pelado que tiene que aprender inglés porque le está ofreciendo el ilegal una plata, una moto y una quincena más alta, y el pelado lo ve como una opción. Y cuando el rector le dice al joven: venga, pero es que eso usted puede morir si escoge esa ruta. Y el joven le responde: pues, rector, de algo hay que morirse en esta vida. Y eso, cuando el rector me contó eso y viendo esta pregunta, la realidad es muy compleja. O sea, que un joven de nuestra región esté dispuesto a entrar a la ilegalidad y como que la piense de esa forma, pues eso creo que es el reto más grande para pensar en empleo incluyente. Y digamos, la pregunta nuevamente aquí, Milton, es cómo superar eso, cómo realmente entender cómo están pensando las nuevas poblaciones, los jóvenes, cómo está pensando el sector privado, cerrar esa brecha que nos mencionaba Alejandra y alejarlos, por ejemplo, de las opciones de la ilegalidad y la violencia. Identificamos y parte de estas iniciativas como el Informe Nacional de Empleo Inclusivo, como parte de estas alianzas y estos espacios, es identificar cuáles son las barreras de acceso. No son las barreras individuales, se puede presentar en trabajo, las que puede presentar cada una de las personas, sino también dentro de las organizaciones y el entorno.
porque son diferentes barreras en el marco, obviamente, de la interseccionalidad y cómo empezar a solucionarlas. Seguramente yo le digo, ese mix de alternativas o de actividades no son las mismas para todos, pero sí parte de estas alianzas, estas iniciativas empiezan a facilitar cómo llegar a mitigar esas barreras. Lo primero es el cambio de narrativa de un entorno y fortalecer esos entornos seguros, que sea esa cohesión social de familias, porque no puede ser que la primera percepción es cómo entre todos hacemos vivir más fácil, independientemente de si estamos poniendo en peligro nuestra vida o a nuestros familiares. Eso es lo primero. Lo segundo, y es crear, además de estos entornos seguros protectores, es que pueda darse una cohesión familiar. Y desde ahí, los proyectos y la mitigación de barreras y las actividades hacia un mejoramiento de la calidad de vida. Y eso como lo hacemos con medio de trayectorias formativas, trayectorias de educación, programas de formación, y hablábamos ahora como con diferentes opciones dependiendo de cada una de las necesidades. Puede ser formación para el trabajo, certificación y evaluación de competencias, puede ser un tema de trabajo colaborativo y formación complementaria, pero de acuerdo a las necesidades. Eso es como el paso de lo que dentro de este modelo de empleo inclusivo también podría incluir algunas actividades, o lo dice el modelo de empleo inclusivo. El informe nos da los datos y nos dice cuáles son las barreras hacia dónde deberíamos mitigarlas y desde ahí nosotros aplicarlos y que pueda ser complementado por las diferentes instituciones. Seguramente, y siendo muy prácticos, lo que hacemos desde ahí se puede complementar con lo que hace también las regiones en sus diferentes programas, como Riohacha, Bucaramanga, lo mismo que está haciendo ANDI, llegando las empresas con la fundación y cómo sensibiliza con las empresas. Entonces, referenciamos lo mismo Corona, lo mismo Promigas, y es por eso estamos acá, por generar estos espacios para que la solución al final, que no la tengo yo, no la tenemos solo en una zona y en un solo aliado, sino diferentes recursos negocios. Fortalecer también y fomentar la economía y el emprendimiento local. O sea, aquí no vamos solo al empleo, porque el empleo, pues, per se en algunas de las regiones no puede obtener, o los actores o el ecosistema de empleo no puede absorber de la manera como quisiéramos. Entonces es diferente la respuesta que podemos dar en Bogotá, en Cali, que podemos dar en Ambaló, en Caloto, en Corinto. Y pienso que para finalizar y como para no extenderme es este tipo de alianzas, este tipo de espacios con diferentes actores también deben aumentarse para que sean transferibles a los jóvenes y a las comunidades, no solo los jóvenes, las comunidades étnicas y en cada uno de los grupos poblacionales que puedan este liderazgo, porque el cambio de narrativa debe ser posterior, si no siempre va a ser de manera común si vamos nada más sobre ideas para que sobre. Perfecto, Milton, muchas gracias. Hay varios temas a resaltar. Eso, digamos, lo que tú mencionas de garantizar los entornos seguros. Naturalmente ahí tenemos que trabajar como ciudad, como ecosistema también para hacerlo. Esa articulación entre los diferentes entes que también están propiciando un empleo más incluyente, que nos estemos hablando también el acompañamiento de las familias, el foco en territorios para entender en mayor profundidad las necesidades de cada territorio. Y aprovechando un minutico antes de pasar a la siguiente pregunta, Milton, ¿cómo crees tú que se puede acercar las mentalidades? Porque una es la mentalidad de los jóvenes, en donde ya es una generación diferente, donde sus expectativas son diferentes, y la mentalidad del empresario, donde también, digamos, tiene un negocio, donde tiene una estructura que se tiene que cumplir. ¿Cómo acercar y no caer en esos sesgos o prejuicios de que el joven piense que el empresario solamente se mueve por ánimo de lucro y el empresario vea esa mentalidad de los jóvenes a veces? No, es que ellos no son impacientes, o no, es que no quieren trabajar. ¿Cómo superar esos estereotipos y cómo acercar esas mentalidades? Y es como llegamos ayer en parte de un proyecto, antes de ayer en Buenaventura, en otros proyectos con jóvenes, digamos, cómo podemos acceder a ellos y que escuchen los mensajes. No es lo mismo nosotros que somos jóvenes con un poquito más de experiencia, que llegamos por Facebook, o que nos llega por el mismo WhatsApp, o que nos llegan por Twitter. A ellos llegamos con un mensaje en TikTok, con un influencer que le da un mensaje claro, corto, que sea de menos de un minuto, que la narrativa trascienda y vaya sobre su forma de entenderlo, de hablarlo, de dialogar. Ese tipo de lo primero, ese tipo de cosas es lo primero. Lo segundo es también que no satanizemos a las empresas, sino que no veamos a las empresas que todos los que producen recursos y generan ingresos, entonces va a ser desde la explotación, porque tampoco es así. Todos en algún momento, cuando empezamos a un emprendimiento, pues estuvimos allí en la ilusión de generar, de producir, de que sea una buena idea, de que se lleve a la realidad, y cuando empieza a generar, lo primero que pensamos es
va a ser un horario inflexible, lo que van a pagar no está de acuerdo a lo que yo voy a entregar. No debería ser ese pensamiento de una vez del caos, sino es, demos la oportunidad de ver cuáles son sus opciones. Eso por un lado, y por el otro lado, las mismas empresas, sabemos que cerca del 95% de las empresas son empresas medianas y pequeñas en Colombia. Pues tampoco sabemos cómo ser inclusivos. Muchas queremos serlo, muchas empresas quieren ser, pero no saben cómo serlo y no tienen cómo adecuarse. También hay mensajes que me han llamado la atención desde los jóvenes, desde las comunidades étnicas, desde los migrantes, y es con nosotros, o por nosotros, pero con nosotros. Entonces sería bien interesante y es, claro, queremos montar un proyecto, no sé, conjunto para población joven, listo, vamos a montar, necesitamos un joven acá. Yo me considero muy joven, pero no sé si tengo la misma perspectiva que ellos. Entonces es un ejemplo y lo veíamos dentro del equipo. Y es como de verdad trascendemos hacia eso y que realmente veamos desde la visión que ellos tienen, porque si no es muy claro. Perfecto, Milton. Muchas gracias. Seguimos a la siguiente pregunta, sería para Catalina Martínez de la Fundación ANDI. Para la respuesta esperemos un poquito al micrófono para que la transmisión online se pueda escuchar bien. El contexto de esta pregunta es: en cada uno de los territorios que visitó el INEI fue evidente que es indispensable involucrar activamente al tejido empresarial para lograr inclusión laboral. Adicionalmente, evidenciamos la intención de los empresarios de aportar en este tema y también muchos casos de éxitos de empresas que ya están trabajando en esta línea. La pregunta entonces es: ¿cómo comunicar, convencer y movilizar a más empresarios de que es posible apostar por la productividad y la inclusión al mismo tiempo, teniendo en cuenta que las diferencias territoriales en cuanto al tamaño del tejido empresarial y mercados laborales que estos generan? Bueno, Manolo, y a todos nuestros compañeros de panel, voy a convencer a las empresas cómo. Nosotros desde la Fundación ANDI creemos que hay que demostrar que las estrategias de inclusión generan beneficios y retornos en los modelos de negocio. Somos unos convencidos de que para las personas incluidas y para las empresas hay ganancia, hay beneficio y retorno. En el caso de las empresas, en términos de productividad, en términos de mejora del clima laboral, en términos de la disminución de la rotación y del aumento de la innovación, dada la diversidad en el talento humano que trae como consecuencia esos beneficios, esos retornos. Hay un tema importante también, y voy a encuadrar la conversación, lo planteó Alejandra, habló Milton algo al respecto, y es el alcance de la mirada a una sostenibilidad más ampliada. Nosotros creemos que debemos acompañar a las empresas en comprender que la sostenibilidad tiene una dimensión claramente económica y ambiental, pero esa dimensión social que esté en el mismo nivel que las anteriores y bajo una comprensión de que esa dinámica de la inversión social, más allá de la filantropía tradicional, más allá de la responsabilidad social empresarial, conlleva unas acciones de inversión que puedan conectar estas dinámicas con las cadenas de valor y las poblaciones vulnerables. Y en esa medida, definir acciones pertinentes y de impacto. ¿Pertinentes por qué? Miremos también un poco el ejercicio que nos compartió nuestro keynote de la Cámara de Comercio. Entender los entornos. No solamente las poblaciones, sus vulnerabilidades, en este caso las condiciones de pobreza, de desigualdad. Lo que estamos haciendo en este ejercicio para tomar mejores decisiones y transformar las dinámicas de políticas públicas, de políticas internas en las compañías, los modelos de educación, los sistemas de intermediación para el empleo, etc. Digamos, debemos poder aproximarnos a un entendimiento de que esa inversión social pertinente de impacto va a generarnos unos entornos más sostenibles, unos mercados más estables y por ende las empresas, los modelos de negocios y las instituciones que soportan estos tejidos productivos van a ser sostenibles. No son solo sostenibles las empresas, son sostenibles los entornos y estas dentro de ellos. En términos de comunicar, es importante propiciar espacio de intercambio entre las empresas. Hablo desde la tarea que la ANDI y la Fundación ANDI tienen y que algunos de nosotros como aliados compartimos y por eso estamos acá, como lo decían. Podemos tener coincidencias y justamente eso nos lleva a aliarnos, pero también cada uno agrega un valor en el marco de estas dinámicas de acción colectiva. Y en esa medida, propiciar espacios de intercambio entre las empresas para que las experiencias que han venido teniendo de inclusión y diversidad puedan evidenciar aprendizajes, buenas prácticas, desafíos y también los resultados que trae a la cadena de valor esas decisiones. Eso para nosotros es una estrategia de comunicación muy potente.
Y voy a mencionar otra, y surge aquí como una síntesis de lo que ha sido la experiencia de Compromiso Valle, de vehículos de impacto colectivo también en otras regiones, pero este es el más importante y el referente en el país, y es realizando encuentros de conversación para construir el reconocimiento de los desafíos y de las oportunidades que tenemos para transformar imaginarios, para superar estereotipos históricos que nos permitan a diversos actores encontrar unas rutas y habilitarlas de forma más efectiva y con sentido de realidad. En la conversación que tuvimos con el panel, con los delegados de las mesas, creo que eso es importante. Surge una necesidad y por eso ir a los territorios, hablar del empleo inclusivo para ese territorio. No es lo mismo un consolidado nacional de cifras que bajar y decir cuál es realmente el punto que debo priorizar en esta dinámica. Y para movilizar, creemos que hay que convocar a las empresas a manifestar su intención de manera explícita respecto a la inclusión y que asuman compromisos respecto a esta dinámica dirigida a poblaciones vulnerables. Y otras dos adicionales: promover la acción colectiva, por supuesto, mediante mecanismos que permitan unir y orientar esfuerzos de diferentes actores en una metodología que uno, digamos, ha podido aproximar desde la acción integral, que es planear conjuntamente, implementar en paralelo y coordinar y articular acciones de cara a una problemática puntual de un territorio en uno o varios temas de interés. Y por último, creemos que es importante inspirar. Desde la Fundación ANDI diseñamos la plataforma del Movimiento de Empresas Incluyentes, en donde desde el Pacto por la Competitividad Inclusiva, la lista de empresas inspiradoras y el sello de empresa incluyente, consideramos que cumplimos con uno de los aportes que podemos realizar, y es generar intención de manera inspiracional a las empresas para que transiten estas rutas de la inclusión. Bueno, Catalina, muchas gracias. Aquí ya empezamos a ver como un hilo conductor de unas palabras con mucho impacto y fortaleza. Tú también hablas de sostenibilidad, que esto también, digamos, se tiene que, primero, desde el lado empresarial, que las empresas vean los beneficios de esto en su lenguaje. Hay un retorno de inversión que puede impactar incluso digamos, el modelo de las ganancias de la empresa, pero que realmente le apuntan al core de la empresa también. Y si ven la inclusión desde ese punto de vista empresarial, también van a tener un retorno a esa inversión. Hablas mucho de una palabra que me ha parecido muy importante y que creo que los otros dos panelistas también la mencionaron, y es el entendimiento. O sea, que no nos tenemos que alejar de lo general, de entenderlo todo como bajo un mismo entendimiento y realmente desagregarlo, entender las diferencias que un territorio, digamos, si vamos y entendemos sus necesidades, no va a ser lo mismo, la misma fórmula que vamos a tener que digamos, aplicar en otro territorio. Y que la empresa también debe ser clara con lo que quiere, cómo está entendiendo la inclusión, cómo, digamos, se puede nutrir de los casos de éxito de otras empresas en donde han aprendido, digamos, a encajar esa inclusión dentro de su modelo de negocios y que ha logrado un retorno a la inversión, porque finalmente también hay que entender esas mentalidades. Y sí creo que al empresario logra destrabar el tema y logra entender que hay un retorno a su inversión, pues va a estar mucho más dedicado y esto va a ser mucho más sostenible, porque nuevamente va a ser, pues, exitoso para ellos en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, Catalina. Seguimos con Anael, de Fundación Promigas. El contexto de tu pregunta, Anael, es: una de las grandes apuestas del empleo inclusivo es no dejar a nadie atrás. Ya lo mencionaba Alejandra, que es un mensaje bastante bonito y bastante fuerte. Eso generalmente incluye territorios y comunidades poco conectados con los principales mercados, por ejemplo, algunos de los territorios priorizados por la Fundación Promigas. La pregunta, Anael, sería: ¿cómo llegar a los territorios y generar empleo inclusivo en comunidades alejadas de los grandes polos de desarrollo, en donde se presentan altos niveles de informalidad y no existe un tejido productivo fuerte? Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo creo que comenzaría con la frase "sí se puede". O sea, sí podemos generar empleo inclusivo en esos territorios que consideramos alejados. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Y yo creo que todos tenemos la fórmula, porque es lo que hemos discutido en las diferentes mesas donde hemos participado, donde sabemos que hay unas necesidades que no son diferentes, las que encontramos hoy día aquí en la ciudad de Cali a las que discutimos en Riohacha hace aproximadamente 15 días.
cuando veíamos los resultados decíamos, hay mucho parecido, pero tenemos que romper una barrera nuestra desde sociedad y desde empresarios frente a lo que es el desarrollo y el empleo. Pensar que en las zonas rurales, que es donde nosotros tenemos mayor presencia, nosotros estamos en unos municipios con alta incidencia de ruralidad, pero no podíamos llegar pensando que no había oportunidades de empleo, porque los jóvenes de esos sectores y las personas de allá no estaban pensando en una oportunidad de empleo diferente a las tareas tradicionales que podían encontrar en esas comunidades. Entonces, lo primero fue romper ese paradigma y decir, vamos a crear oportunidades, vamos a conectar. ¿Cómo se hace? Se hace con una mirada sistémica. La mirada que ustedes hoy han explicado aquí. Nos han dicho, tenemos que entender los territorios, conocer cada una de las diferencias, las particularidades, las diversidades que encontramos en ellos. Entonces, partiendo de ese análisis, de esa realidad, ¿sí?, de cada uno de los lugares donde queremos llegar, de cómo empezamos a conectarlo con el ecosistema. Es una palabra que empleamos día a día y que es la naturaleza de esto que hoy estamos impulsando acá. Ese ecosistema de empleo, ese ecosistema de crecimiento productivo en las ciudades y más allá de las ciudades, en esos territorios que inciden en esas ciudades. Porque mira, tenemos una mirada hoy, una radiografía que nos ha permitido el INEI, el informe, desde esa visión territorial donde vemos Cali y su área metropolitana, Barranquilla y su área metropolitana, Medellín y su área. Entonces, ¿cómo entendemos las dinámicas que hay entre esas ciudades? Y eso es lo que llamamos los municipios alejados del polo. Es cuando nosotros digo, tenemos que tener la apuesta y el desafío de llevar ese crecimiento que hoy día estamos impulsando en las ciudades capitales para generar empleo, llevarlo a esos territorios. Y la respuesta ha sido positiva. Por eso digo que sí se puede, por eso digo que tenemos que entendernos y articularnos. Entonces tenemos que tener primero esa mirada sistémica, de integralidad, donde ya Carlos nos explicó cómo podemos llegar al empresario, ¿sí? Cómo tiene que transformarse esa visión que el sector empresarial, los gremios tienen acerca de las posibilidades de empleo. Y en una de las mesas llegábamos a una conclusión, por ejemplo, decían, bueno, listo, impulsamos todas las políticas, llegamos a las áreas de gestión humana y nos encontramos con una primera barrera, porque existen unos estándares de calidad que no podemos pasar por alto. Y las empresas responden a esos estándares de calidad. El primer desafío que tenemos es llevar este conocimiento hoy compartido acá a este sector empresarial y empezar a explicar a las áreas de gestión humana y las que están más allá del área de gestión humana, las que diseñan todas estas políticas de calidad de las empresas, cómo podemos implementar, cómo podemos operativizar lo que hoy estamos definiendo como inclusión laboral. Luego tenemos otra mirada, y es la de la población, de la que Bill Milton nos hablaba y decía que hay unas barreras sustanciales que debemos empezar a disminuir, ¿sí? ¿Cómo podemos acercar? Entonces, y yo creo que una de las grandes apuestas nacionales que nos llevamos de aquí es la necesidad de conectar a Colombia con el bilingüismo. Empezar a conectar a los jóvenes con esas capacidades, porque es una de las primeras barreras que tienen para acceder al empleo. Es cómo vamos nosotros a empezar a fomentar esas habilidades. Tenemos que generar habilidad y competencias en los jóvenes, y no solamente en el joven que está en Cali, sino también el joven que está en Restrepo, el joven que está en la cumbre, que tiene ganas de entrar a ese sistema laboral. Ahí tenemos esa mirada y lo hemos hecho y lo hemos posibilitado. Según el tercer punto, lo que nos ha dicho Alejandra, impulsar las políticas, impulsar esos escenarios de tomas de decisiones territoriales, donde podamos materializar esto. Desde Fundación Promigas y cada una de sus empresas que conforman nuestro corporativo, hemos impulsado el empleo inclusivo de esta manera. Y hoy día tenemos unos modelos de trabajo que son replicables, escalables y que se adaptan a las realidades de los entornos. De aquí de Cali nos llevamos un proyecto que fue insignia de nuestra fundación, en su momento Fundación GDO, que se llamaba Cocina para Todos. Entonces, por eso empezamos a generar competencias laborales en los jóvenes de Cali, luego pasamos a los jóvenes de Buenaventura y hoy lo estamos expandiendo. Están los jóvenes de Cartagena, los jóvenes de Barranquilla, los jóvenes de Santander. Teníamos una gran apuesta, Territorios OK. Eso fue otra gran iniciativa de la Fundación y decíamos, es posible desarrollarlo en las ciudades, es posible que se desarrolle en Barranquilla, que se desarrolle en Cartagena,
pero ¿será posible desarrollarlo en la zona rural de Santander? Sí es posible. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a movilizar a esos empresarios y a decirles, señores, tenemos un capital humano, hay una capacidad instalada, tenemos hoy día unas grandes ventajas, tenemos la virtualidad. La pandemia también dejó cosas buenas. Una de las cosas buenas fue el trabajo remoto. Antes de eso no se hablaba. Antes nadie se imaginaba trabajar fuera de la oficina. Quien no estaba en la oficina no estaba trabajando. Hoy día tenemos modelos de trabajo híbrido. Algunos vamos a la oficina, otros trabajamos desde casa. Y eso nos representa una oportunidad. Entonces, esa es la otra estrategia que utilizamos. Ver qué oportunidades identificamos en los territorios y qué oportunidades podemos llevar a esos territorios. De esa manera, Manolo, nosotros estamos hoy día conectando el empleo inclusivo en esos municipios con alta incidencia de ruralidad y un poco desconectados, o creíamos, porque no están desconectados realmente del crecimiento empresarial. Otro mensaje fuerte es precisamente tumbar esas barreras, de lado y lado o de todos los lados, que el empresario entienda que en territorios hay talento y que se puede hacer. De hecho, como agencia de promoción de inversión, hace unos meses llevamos a Amazon a Buenaventura, a Tuluá, a Palmira, y al que mejor le fue a Buenaventura. Y uno cree que no, pero quedamos impresionados y se me pone la piel de gallina del talento que uno encuentra en Buenaventura, que uno quisiera que fuera más masivo, que uno quisiera que no fueran 10 que lograron el cometido, sino 100, 1000, y ese es el objetivo. Pero hay talento y hay capacidades también en los territorios que uno a veces también tiene esas barreras o preconcepciones, y eso es lo que hay que tumbar. Y también del otro lado, que el mismo talento, que el mismo territorio crea que pueden llegar operaciones a su territorio, que crean que pueden superar esas trampas de pobreza, esos contextos tan difíciles en los que viven. Otro punto del que hablan muy fuerte es el tema de habilidades. Naturalmente, tenemos que llevar esas habilidades, esas competencias de un nuevo mundo que nos permita herramientas digitales, de trabajar desde casa, que un inglés les puede representar unos salarios, por ejemplo en Cali, entre 2.300.000 hasta 2.800.000, porque saben inglés, tiene la mayoría de edad, y las habilidades blandas, porque las habilidades blandas ahí también hay que trabajarlas fuertemente. Y cierro este resumen de tu respuesta con un punto para pasar a Daniel, y es el ecosistema, que todos nos tenemos que entender dentro de un ecosistema, que cada uno juega una parte, que nos tenemos que hablar, que nos tenemos que conocer, que debemos saber qué está haciendo el otro, porque acá va la pregunta para Daniel. Y el contexto de esa pregunta, Daniel, de Fundación Corona es: a lo largo de los encuentros territoriales por el empleo inclusivo, hemos visto cómo diferentes actores públicos y privados implementan acciones, programas y proyectos que abordan los tramos del modelo de empleo inclusivo: educación, intermediación y empleo. Esta pregunta conecta precisamente con el tema del ecosistema. ¿Cómo hacer que las distintas iniciativas en torno a la promoción del empleo inclusivo sean complementarias, tengan una mirada sistémica intersectorial y generen sinergia? Vale, pues primero que todo, muchas gracias. Es un gusto estar en este panel hoy con todos los aliados que ya venimos trabajando casi 8 años por el empleo inclusivo de diferentes perspectivas. Y es un gusto cerrar hoy en Cali luego de haber pasado por 8 ciudades. Yo creo que es un tema muy importante desde que se creó el primer Informe Nacional de Empleo Inclusivo hace 7 años, en 2017, y que hace parte del modelo, y es entender que esto es un problema estructural. Cuando uno habla, hoy lo hablaban en el panel ahorita de las mesas, cuando uno quiere trabajar algo estructural, no lo puede trabajar en la empresa, solamente, en la formación, solamente, en la parte de educación. No, tiene que entender los diferentes momentos en los cuales se debe atender. Esto viene un problema desde atrás, desde la primera fase, lo decía muy bien ahora. Por lo tanto, tenemos una brecha del sistema educativo muy, muy grande que nos va a dejar en desventajas siempre hacia el futuro, a nivel de competitividad y posibilidades. Pero cuando uno habla de empleo inclusivo, lo más importante es entender cómo estos 4 tramos, momentos, educación media, postmedia, sea técnica, universitaria, educación para el desarrollo humano, cursos cortos, intermediación y empleo, crean trayectorias. Porque es en esas trayectorias donde realmente se está dando la inequidad, donde realmente se ve la diferencia, que la población que no llega a terminar la educación media ya el empleo es diferente. Donde quien llegó a la educación universitaria no de calidad, no va a llegar al empleo de calidad. Donde realmente hay una interconexión muy clara en cada una de las partes de la trayectoria y por poblaciones, lo mencionaba Milton, que se veían los datos, es ahí donde la mirada, digamos, sistémica que mencionaban, es donde tenemos que entenderla mejor. Es un tema estructural que tenemos que cada uno tener un rol
en cada uno de los momentos. Y lo que busca el Informe Nacional de Empleo Inclusivo y lo que veíamos hoy, vimos cada una de las mesas, pero lo que más me gusta es ver el panel cuando están las cuatro hablando, cómo se juegan a nombrarse una a las otras, porque son interdependientes para cambiar el sistema, para cambiar el territorio. Cuando ya uno llega a los territorios, uno dice qué pasa en los 8 territorios, a diferencia de lo que pasa en el informe nacional, es que yo tengo una vocación productiva particular. Yo quiero que a mis jóvenes los orienten desde su autoconocimiento, pero las oportunidades productivas y desarrollo del territorio. No es lo mismo el desarrollo en Buenaventura que estamos hace 2 días que hoy acá en Cali. No es lo mismo lo que se ve en Bogotá como perspectiva a lo que se está viendo en Medellín. Y entender cómo se orienta, cómo se le da pertinencia a la formación, cómo se conversa entre los diferentes actores a lo largo de la trayectoria hace la diferencia. Y sobre todo si se ve desde poblaciones. No es lo mismo orientar a un joven, una mujer afro, una persona con discapacidad, por las barreras que tiene cada uno. Entonces yo creo que lo primero es entender las trayectorias como uno de los principales cambios que ofrece esta conversación. Por lo segundo, del ecosistema, que creo que es fundamental, es algo que cuando pensamos cómo hacer los informes territoriales, decimos, hacemos todas las recomendaciones, les traemos de Bogotá, todo listo. No, claramente no. Lo más valioso es ver este grupo hoy acá discutiendo, conversando y co-construyendo, creando relaciones. Algunas ya existen, otras se vuelven a fortalecer. Justamente Cali fue de los primeros territorios en crear un sistema público de empleo. Y hoy en día, pues hay que fortalecerlo, pero los actores son ustedes, están acá. Entonces, realmente yo creo que el cómo se fortalecen las relaciones en los roles es lo que va haciendo los cambios realmente del tema. Entonces, nosotros, dentro del informe, decíamos, provoquemos un espacio, provoquemos lo que se está discutiendo hoy en las mesas, pero son los actores en los territorios los que toman las acciones, los que definen qué prioridades hacer, los que entienden realmente la barrera es en la educación media que estamos discutiendo nosotros, acceso, calidad o infraestructura. Es diferente en cada uno de los territorios. Entonces yo creo que la invitación ahí es cómo trabajamos de una forma colaborativa desde cada uno de los roles, porque no es lo mismo que sumemos todo lo que hacemos todo este grupo que está acá, que son más de 90 personas, que los felicito a todos que han estado hasta esta hora, es el grupo más grande de las 8 ciudades, a que hagamos algo coordinado entre todos. No es lo mismo. No es lo mismo. No podemos seguir sumando de forma independiente, sino tenemos que llegar a acuerdos de cómo trabajamos de una forma colaborativa. Y por último, digamos, yo quisiera que desde la Alianza 1 hacer un reconocimiento pues, a todos ustedes, pero sobre todo a Ángela, la coordinadora, digamos, que ha hecho esto posible. Estamos en 8 territorios, ustedes saben el maratón que ha sido convocarlos a traerlos a todo el equipo, entonces una felicitación en nombre de todos los coordinadores. Para ti, Ángela, para Mari, para todo el equipo, para Juan, para todos, porque realmente han hecho posible una conversación, pero que lo que más nos importa hoy es que no se quede acá. O sea, si realmente hoy en Cali, en estas 8 giras que hemos hecho, se tenía la conversación, ahí perdemos. Yo creo que hay actores locales muy fuertes, lo que está haciendo la Cámara lo promueve, entonces tienen un compromiso alto que ya los está convocando, pero en cada una de las acciones que cada uno está haciendo, entonces es una invitación a la acción, a que realmente podamos avanzar en cada uno de los territorios identificando qué debe hacerse, quién lo debe hacer, cómo lo podemos hacer el seguimiento y que busquen en la Alianza para la Inclusión Laboral un aliado de acompañamiento, de transferirles herramientas, de hacer monitoreo, porque justamente venimos en un momento electoral donde es muy importante que se tomen decisiones informadas. Así como los jóvenes deben tomar decisiones informadas de su futuro, nosotros tenemos que ayudar a que los tomadores de decisión, todos pensemos en cómo la inclusión es una herramienta para la movilidad social, para la equidad, y desde la Alianza, pues en nombre de todos los grupos, la verdad agradecerles a todos y agradecerles. No, muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Creo que es una muy buena forma de cerrar el panel y abrir las preguntas, porque tú dices varias cosas interesantes. Lo primero, que lo que estamos asumiendo es un problema estructural. Esto tampoco lo podemos dibujar que solamente pasó por la pandemia o pasó por el paro. Lo que pasó en pandemia tiene mucho que ver con nuestros problemas estructurales como país. Lo que pasó en el paro tiene que ver mucho con los problemas estructurales de este país. Y que bajo esa visión de un problema estructural no lo podemos asumir. La solución no puede ser temporal. La solución tiene que ser, y nuevamente la palabra, sostenible, a largo plazo. Que no soltemos y digamos que empiece también, y aquí vuelvo a lo de Catalina, a convertirse casi que en el ADN del empresariado también, en el ADN del talento, y pues ahí todos desde ese ecosistema que hablábamos, entender las trayectorias, no soltarnos la mano y entender que esto es de largo aliento, que es posiblemente que nunca vamos a llegar al punto final,
Esto es un proceso que vamos a tener que hacer y estar constantemente, ojalá siempre avanzando, pero sostenible, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Ya con eso quisiera abrir el espacio de panel a preguntas. Ojalá hagan la pregunta que es importante para seguir ese hilo conductor, pero abrimos la pregunta al público para ya, digamos, con eso ir cerrando nuestro panel, llevarnos algunas ideas fuertes y darle término pesado al espacio. No sé si alguien del público se quiere animar a una pregunta. Mi nombre es Claudia María Peláez, soy la directora de Cali. Y bueno, llevo la preocupación hace unos 10 años con la cifra alarmante. Es cuando miramos la foto de la población sintonizada, encontramos que tenemos 180.000 personas buscando trabajo. Es una foto que estamos tomando desde el 2019 a la fecha. Ahí la respuesta pues llega a lo que tú dices, tenemos unos problemas estructurales. Si lo focalizamos, solo la comuna 14 y la 15 tienen 20.000. Sí, solo la comuna 15 tiene 8.000 hogares donde hay jóvenes sindicalizados, hogares sin hacinamiento. Y hogar en hacinamiento es 3.5 personas por cuarto. Sí, como para que tengamos como la dimensión de la magnitud de la dimensión de la pobreza. Entonces uno llega y encuentra la pobreza. Y empiezan a mirar como los factores estructurales. Uno dice, no, pues el salario mínimo. Entonces la mujer, el servicio doméstico que desplaza 2 horas para llegar a su sitio de trabajo, 8 horas trabajando 2 horas de vuelta. Son 14 horas. Entonces uno dice a veces, claro, no es el afro perezoso, ¿sí? Sino es el niño que se queda en casa, que viene de una cultura rural, pero se ha quedado en casa y no tiene ni quien lo levante para que vaya a la escuela. Entonces ese chico va a desertar en segundo, tercero de primaria. Y lo encontramos cuando hacemos hay barrios donde ni siquiera hay un solo profesional en Cali. No encontramos un profesional, ¿sí? Y cuando vamos a ver la variable de cobertura de educación superior, Cali está rezagada por debajo de la media nacional, por debajo de Bogotá, por debajo de Medellín. O sea, tenemos 36, entonces tenemos que tomar medidas estructurales. Y cuando interpretamos el problema de la ciudad, entonces vamos a esa relación urbana-rural. Y cuando pensamos en la ruralidad, tenemos que preguntarle a Colombia cuál es el modelo de desarrollo económico. O sea, si nosotros matamos la ruralidad, no vamos a poder con más desplazamiento, no vamos a poder con más migración. O sea, las ciudades no tienen capacidades. Y no tenemos capacidades porque no tenemos una ruralidad con una economía sostenible. Y hasta que no tengamos esa mirada, cómo ayudar, cuáles son las necesidades de decisiones de una economía que permita que realmente retornemos al campo. Y creo que ahí hay un factor importante que tenemos que mirar en términos de desarrollo, del modelo de desarrollo económico. Y no hablar de capitalismo, socialismo, sino del modelo que Colombia está construyendo para generar condiciones de vida digna para toda la población. Entonces, sí quisiera que los panelistas hablaran un poco de esas decisiones que impliquen que rompamos el modelo económico colombiano. Bueno, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer este espacio porque sin duda es muy valioso para todas y todos los que estamos aquí. Sobre todo porque hacemos parte de unas organizaciones que por supuesto estamos en sinergia con lo que ustedes están planteando. No quiero irme sin llevarme de aquí una idea clara de qué sigue, porque si bien es cierto, todo esto ha sido importante, nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, tiene esa tarea y necesitamos llevar herramientas claras de qué hacer con esa tarea. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos un grupo de chicos, hombres y mujeres, que pertenecen al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y que ahí ya hay una marca con mayúscula de qué hacemos. Trabajamos con ellos todos los temas de habilidades socioemocionales, acompañamiento a la familia, temas de contexto. Y la brecha, aún para nosotros, profesionales que llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, siempre la encontramos. Créannos que vamos a ir a trabajar con los chicos sobre estos temas justamente y a llevarles la información de cómo este mundo es posible en términos de la empleabilidad, pero nos quedamos ahí cortos. Entonces necesitaríamos saber
cómo podemos participar de aquí, qué sigue, porque este ejercicio es muy valioso. Muchas gracias. Pensando un poco, escuchándoles, me surgen varias preguntas, entre ellas, con todo el enfoque que se ha tenido para el trabajo con los jóvenes, ¿cierto? Hemos también empezado a sentir, bueno, Cali, ustedes saben, el estallido social, pero todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos vivido, la pandemia y todo, y ese enfoque hacia los jóvenes, también he empezado en otras conversas, en otros diálogos, a empezar a sentir que las familias están generando unas transformaciones. ¿A qué me refiero? Ejemplo, los jóvenes empiezan los que deciden trabajar, a hacer el sostén de la familia, porque como el foco se puede tener para otras poblaciones, entonces la posibilidad de que estas personas, las mamás, los papás, quien responda, tengan el empleo, empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces empieza a haber un viraje que hace que los jóvenes decían, yo no quiero asumir esta responsabilidad, sino quiero trabajar, o la otra es que sean quienes sostengan y direccionen el hogar. Y en ese caso, por supuesto, se van a ver que las familias empiezan a tener ese cambio. Y ese cambio no se siente, no se ve y no se escucha tan chévere. Entonces, de allí, digamos, desde esas diferentes perspectivas, desde ese enfoque interseccional, cómo se puede enfocar no solamente, por supuesto, hay una necesidad inmediata que es clara, que es la falta de oportunidad para los jóvenes, pues necesariamente no tienen que pasar por el empleo, ¿sí? Y cómo desde esa perspectiva se puede generar, digamos, una visión un poco más integral para poder sentir que quienes son, digamos, los directos responsables de garantizar ciertos bienes puedan seguir siendo y se puedan cultivar para que sigan asumiendo esa responsabilidad. Bueno, recopilando un poco las preguntas, tenemos una pregunta sobre el modelo económico, sobre todo en la ruralidad, cómo nos estamos pensando ese modelo económico, cómo podemos recuperar ese campo para que precisamente podamos mitigar esas dinámicas migratorias que pues, generan una serie de retos para las ciudades. No sé si alguien de los panelistas quiere ser voluntario para responder. Yo tengo mi preferencia, a quien quisiera darle la pregunta, pero también me parece que Alejandra de Penú de pronto desde la visión de desarrollo nos puede complementar y contar pues cómo repensando ese modelo económico en el campo para que el campo también sea próspero. La semana pasada tuvimos un mensaje muy claro del Fondo de Población y es dejar de pensar que la ruralidad se está envejeciendo y que todo el mundo salió corriendo. Parte de esos cambios de coyuntura es que se evidencia ya en materia estadística, demográfica, que hay una retención en el campo. Entonces, eso es importante, pero no es el mismo campo. Vuelvo al punto de entendamos qué es lo que estamos viviendo hoy, cuál es el país de hoy. No es el mismo campo, lo mencionaban, el modelo híbrido ha hecho que muchas personas se hayan movilizado, hay unos temas conurbanos, unos suburbios rurales que se han ido fortaleciendo. Eso ha hecho que la ruralidad no haya envejecido tan rápido, pero que la velocidad de urbanización del país se haya ralentizado. Esa combinación nos lleva a pensar en términos de núcleos funcionales. Dejar de pensar en la ruralidad por un lado y lo urbano por el otro, sino las conexiones y cómo fortalecemos y favorecemos esas conexiones. Desde la conversación, desde los mercados, desde la oferta, desde la demanda, con un reto que la digitalización podría empezar a rompernos si es esta limitante cultural que tenemos en Colombia para movilizarnos para buscar empleo. Yo creo que pocos nos movemos de la ciudad donde nacemos, yo quisiera volver, pero nos vamos estancando, cosa que uno ve en otros países, y eso mismo yo creo que es una oportunidad en la ruralidad. O sea, esto implica conectividad, implica mejoras en infraestructura, que es también estructural, pero con una nueva visión. No es conectividad para que vengan y me vendan la papa, porque el sector rural hoy en Colombia también hay que entenderlo más allá de la agricultura. Las mujeres en particular trabajan en el sector servicios desde la ruralidad. Entonces, esa provisión de servicios tiene que tener esa mirada, esas conexiones, entender los nuevos núcleos funcionales. Creo que nos permite avanzar hacia una mirada de desarrollo más de integración que una mirada de segmentación de políticas públicas. Creo que esa es como
no te estoy respondiendo, este es el modelo de desarrollo, pero digamos, es como una invitación a mirarlo diferente. Y simplemente para complementar, es una pregunta que nos hemos hecho como aliados, porque obviamente cuando uno ve el modelo de empleo se basa en ciudades intermedias que tienen un modelo de músculo de empleo y lo que se está creando es inclusión, es lo que hemos discutido. Cuando uno ve lo rural, uno ve mucho más encadenamiento productivo, otro tipo, pero debe estar integrado justamente entre los dos modelos, y eso nos ha llevado a una reflexión que el próximo Informe Nacional de Empleo Inclusivo Nacional va a tener una perspectiva de la ruralidad como integración también para los desarrollo. Entonces, justamente creo que es una pregunta muy pertinente que nos la hemos hecho dentro de los aliados para ver cómo incluimos más este tipo de análisis, digamos, a nivel nacional, entendiendo las particularidades de cada territorio. Yo sí que paso un poco a ayudar a responder la pregunta de qué sigue. Y creo que algo muy importante es, estamos haciendo como un compendio de memorias de lo que está pasando en cada uno de los territorios, pero también lo que está pasando en cada una de las mesas. Como les digo, porque lo que está pasando en la educación media es una temática nacional. Y es una temática que cada vez es más pertinente y tenemos que entender qué se vuelve conversación nacional con territorios y cómo podemos nosotros ayudar a traer esta conversación de gobierno nacional con cada uno de los territorios en prioridades que estamos identificando, y cómo ayudamos también a trabajar desde los territorios identificando líderes dentro de este grupo que dicen: yo cómo puedo trabajar el tema del sistema penal juvenil. Pues yo les digo, en Bogotá se está haciendo un ejemplo con un piloto que incluye modelos de pago por resultados, incentivos, donde el principal reto es la empresa, porque ya se está trabajando mucho más a la población con las habilidades emocionales, pero donde hay que cambiar el paradigma es en las empresas que se comprometan a ver que puede generarse más valor social al incluir a esta población. Entonces hay que también compartir estas buenas prácticas, que hace parte de lo que hemos buscado con los casos, pero invitar también a que haya liderazgos locales que podamos fortalecer desde una mirada de impacto colectivo, que sea Catalina, para que se pueda seguir trabajando. Entonces va a haber un tema de memorias, vamos a identificar líderes por territorio y vamos a ayudar también a hacer una conversación entre lo nacional y lo territorial, trayendo buenas prácticas como parte del siguiente paso del Informe Nacional de Empleo. Perfecto. Yo quisiera, bueno, dale, listo. Y es complementando lo que mencionaba Daniel, y es específicamente el sistema de responsabilidad penal adolescente. Referenciamos cuáles de los actores que hacen parte aquí pueden concatenar esa ruta que ustedes tienen. Eso es lo que sigue, que estos espacios detonen y seguramente estas iniciativas después sean mesas de trabajo por grupos poblacionales o de manera general de otras iniciativas. Ejemplos, ¿qué sigue? Siguen convocatorias de los aliados que están acá. Nosotros tenemos una convocatoria la próxima semana con tasa étnica. Seguramente algunos de los aliados tienen convocatorias de grupos de formación, centros de formación especializados en grupos que tienen mayores barreras de acceso. La pastilla, por favor. Seguramente también lo que tenemos identificar las barreras de la población. ¿Quién nos puede ayudar a esa formación de poseedores? ¿Quién nos podría ayudar entonces a la vinculación, a la gestión de la vinculación? Tenemos aquí la Fundación Ángel, también con todo el equipo, con todas las empresas, con todo cómo podemos buscar por ellos, por medio de los aliados que están acá, una sensibilización, y busquemos de ellos quienes pueden flexibilizar el proceso de gestión de la colocación, en este caso de reclutamiento. Eso es lo que sigue. Eso es lo que tenemos acá, y somos los actores del ecosistema donde debemos de una vez empezar a alinearnos para que podamos facilitar ese proceso. Al ser tan importante esta pregunta de qué sigue, yo quisiera también que Catalina nos diera su perspectiva desde Fundación Andy, desde Fundación Promilas, ¿qué sigue? Digamos que en cada una de las dimensiones hay unos actores que identificamos como quiénes, y en esa medida pues es a los territorios a los que les corresponde continuar, porque no estamos partiendo de cero. Entonces es a la luz de estas conversaciones continuar de una forma más con más sentido de realidad en términos de lo que se expuso aquí. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, acorde con lo que en las mesas surge, que hay unos aspectos centrales en cada uno de los tramos. Creemos que debe continuar fortaleciéndose la comprensión de la problemática desde una mirada sistémica. Esa es nuestra apuesta. Creemos que nuestro valor agregado dentro de esta mirada justamente va de cara a transformar esas, digamos, problemáticas estructurales, entendiéndolas desde otra manera. Y entonces allí lograr incidir en las transformaciones que en cada uno de esos quienes necesitamos, en las empresas, en el modelo de educación, en los gobiernos locales que lideran estos procesos, en los sistemas de intermediación y por supuesto en términos de la educación superior, en un ejercicio de innovación y transformación de modelos necesarios. Cuando hablaban de modelo,
Al final, eso es una construcción social y económica, ¿cierto? Pero somos todos los ciudadanos en el marco de un Estado de Derecho como el nuestro, los llamados a propiciar esas transformaciones desde un sentido de realidad y compartiendo el reconocimiento de las problemáticas, que es evidente que todos estamos parados desde ese reconocimiento. Eso en principio. Bueno, desde Fundación Promigas seguimos y reafirmamos nuestro compromiso con la Alianza, seguimos apostando al crecimiento de los territorios, apoyando a Cali en esas necesidades de transformación de la realidad de los jóvenes. Como decía Milton, tenemos diversos proyectos que estamos implementando hoy aquí en Cali, que estamos implementando en el Valle del Cauca, y lo que buscamos es generar capacidades. Pero nosotros no actuamos solos, nosotros somos un aliado para el desarrollo. Y yo creo que ese es el papel que tiene cada uno de los que está aquí, porque hoy estamos contestando qué sigue desde la perspectiva de la alianza, pero también tenemos que ver qué sigue con la construcción de lo que hoy ya tiene Cali, ese ecosistema que nos hablaba Daniel, que decía que aquí habían surgido iniciativas que teníamos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir fortaleciendo Compromiso Valle, tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo que cada una de las instituciones está adelantando. Pero yo creo que es más, yo estaba pensando, no es que sigue, sino que continuamos haciendo, porque es que esto es un trabajo que comenzó hace muchos años. O sea, el informe y la alianza ha estado trabajando, ¿por cuántos años, Daniel? No quiero ser imprecisa, 7 años, y buscando mejores alternativas, buscando desarrollos metodológicos, desarrollando iniciativas que propendan por atender las barreras que hemos identificado. A mí me gustó mucho el trabajo en las diferentes mesas, donde todos parecía que conocíamos todo y estábamos hablando de lo mismo, pero nos asustamos cuando decíamos, pero ¿quién lo hace? ¿De quién es el compromiso? Yo creo que la alianza somos todos. Nosotros somos quienes la visibilizamos, pero la alianza es todas estas instituciones que hoy estamos acá y el trabajo es conjunto. Entonces, la invitación también de parte nuestra es empecemos a trabajar, a unar esfuerzos, crear esa sinergia que tanto hablamos, que necesitamos ese ecosistema, que necesitamos integrarnos. Ahí Milton preguntaba quiénes pueden hacer esto, quiénes pueden hacer esto otro, porque ese es el primer paso. Entonces, y es la construcción de la hoja de ruta del empleo inclusivo en Cali. Perfecto, bueno, nos queda una pregunta que me parece una pregunta muy interesante, porque el énfasis ha sido los jóvenes, por lo que vimos en el paro, pero no es la única población que necesita apoyo, que necesita oportunidades, y se empiezan a quedar de pronto por fuera otras poblaciones que incluso tradicionalmente eran las que soportaban la casa. Y ahí también es cómo atender a los jóvenes, cómo atender, digamos, la necesidad de una población que, claro, representa presente y futuro, pero sin que se queden atrás otras poblaciones que también merecen y requieren el acompañamiento del apoyo. De acuerdo, y para responder, yo creo que es un tema muy importante. Colombia ya está pasando su bono demográfico, es decir, antes éramos 30% de los jóvenes, hoy ya vamos por el 22% y vamos para abajo. Cada vez hay menos hijos, estamos envejeciendo más. Entonces realmente hay que entender muy bien todas las poblaciones. Me gustó mucho cuando se veía quién se está atendiendo desde el Servicio Público de Empleo en Cali. Jóvenes y mujeres, pero el adulto mayor no, población LGBTI no, discapacidad no. Entonces, yo creo que, digamos, tenemos que entender que el empleo hay que entenderlo a lo largo, digamos, de todo tipo de población. El último informe incluimos más el adulto mayor. Hay un tema que está pasando, digamos, estamos empezando, hay que entender cómo se cambia eso desde una perspectiva de vida, del proyecto y también de manejo sostenible económico por retos pensionales que va a tener y tiene el país. Entonces yo creo que hay un tema de entender que esto no es una iniciativa, por lo menos desde el Informe Nacional de Empleo Inclusivo de la Alianza Exclusiva Juventud. Tenemos que entender el rol de la familia, el rol del cuidado, el rol de los diferentes actores, digamos, para mantener sostenibilidad. Creo que hay que evidenciarlo más porque realmente, a diferencia de otros, estamos envejeciendo y yo estoy totalmente de acuerdo. Los jóvenes son claves porque no podemos perder, ya se han perdido varias generaciones y han llegado más a la informalidad y a otro tipo de retos. Tenemos que entender todavía con la juventud cómo se trabajan oportunidades, porque tenemos que atender todo tipo de poblaciones y es una invitación que también hacemos desde la Alianza. Juan Camilo, tú me dirás si cerramos o hago una pregunta de pronto desde lo virtual. ¿No? Listo, bueno. Entonces, ya para ir cerrando, acá rescatar algunas palabras claves que creo que recogen el hilo conductor de la discusión.
Sostenibilidad, no soltarnos la mano, esto es de largo aliento, estamos resolviendo problemas estructurales. Entendimiento, cada territorio, cada población se debe, digamos, entender de diferentes formas y realmente entender esas realidades desde donde está. Ecosistema, que hacemos todos partes de algo más grande, donde nos tenemos que hablar, donde tenemos que seguir trabajando, donde tenemos que identificar esos liderazgos y poder empujar hacia adelante. Y pues diría yo que como mensaje ya para cerrar, esa pregunta última de qué sigue, pues creo que la respuesta es en todos, ¿no? Necesitamos que todos sigamos, que no desistamos, que sigamos, digamos, llevando a cabo los compromisos de las mesas, sigamos entendiendo esos problemas estructurales y que entendamos que para resolverlos, pues vamos a tener que empujar y seguir de la mano, digamos, de la cualidad. Muchas gracias a los panelistas por sus respuestas y al público.